Sino que el brigadier Horacio Mir González, veterano de la Guerra de Malvinas, que tiene la amabilidad de dialogar con nosotros aquí al aire en Condado de Azúcar. Horacio, ¿cómo le va? Nicolás Introvini y Rodrigo Martel los saludamos. Buenas tardes, primero gracias por llamar, como creo que el año pasado también hemos hablado, Nicolás, Rodrigo, y fundamentalmente, como siempre digo, que no se olvide la gesta y fundamentalmente nuestra gente que quedó en las islas. Horacio, ¿qué es lo que pasa por usted, por su cuerpo, cuando se acerca este 2 de abril? Bueno, es algo curioso porque fíjese que este año van a ser 41 años, la lógica sería que eso se vaya diluyendo en el tiempo y todo lo contrario, es algo que uno tiene muy fresco en la memoria. Podría yo repetir, o cualquiera de la gente que hemos quedado la suerte de estar con vida, creo que podríamos repetir día por día lo que pasó a partir del 2 de abril hasta el 14 de junio. Por lo tanto, cuando llegue esta fecha, es recordar las cosas buenas, las cosas malas, los éxitos, los fracasos, y bueno, como integrante, habiendo sido, ahora yo ya estoy retirado, por supuesto, oficial, piloto de combate de la Fuerza Aérea, sentir el orgullo que uno tiene de haber pertenecido o de pertenecer, porque uno pertenece permanente al estar retirado, a la Fuerza Aérea Argentina. Decía en sus primeras palabras de que no los olviden, que no estén olvidados ninguno de ustedes. ¿No tuvieron el reconocimiento, o por lo menos lo tuvieron tarde, el reconocimiento merecido por haber participado en esta guerra? Bueno, yo quiero aclarar que yo, mi experiencia es como integrante de la Fuerza Aérea. Uh-huh. Por lo tanto, a lo mejor cada fuerza tiene sus particularidades. Claro. Nuestras particularidades, yo estaba destinado en Tandil, que nosotros llegamos, y la ciudad de Tandil no es que eran reconocimientos oficiales, donde había actos, ceremonias, nada, pero y más en el 82, ahora Tandil es mucho más grande, nosotros teníamos la brigada, había 36 medallas antes del combate, era una brigada muy muy importante para la fuerza, para la ciudad, y nosotros teníamos mucha relación con la ciudad, con toda la gente. Entonces, vuelvo a repetir, no ceremonias oficiales, pero sí siempre el reconocimiento de la gente era muy importante para nosotros y nos daba una fortaleza porque siempre reconocieron lo que habíamos intentado hacer. ¿Qué era lo que sentían en esos días cuando los llamaron para ir a la guerra, cuando se decretó esta batalla contra Gran Bretaña, contra Inglaterra? Bueno, primero hay que recordar, uno, o sea, en mi caso, yo soy militar de carrera, es distinto el caso a lo mejor de un conscripto, o sea, la Fuerza Aérea tiene una particularidad que el 100% de la gente que combatió es gente de carrera, oficiales, suboficiales o personal civil, pero que estaba dentro de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea prácticamente no desplegó, salvo algunas unidades de artillería en las islas, no desplegaron conscriptos. Entonces ahí hay una diferencia sustancial. Uno es militar. En mi caso yo era piloto de combate con el grado de capitán y toda mi vida había querido ser piloto militar y piloto de combate, y tuve la suerte de estar destinado en ese entonces en la unidad más importante de la Fuerza Aérea, que era Tandil, con los aviones Dagger, que son los Mirage israelí, ya no vuelan más. Entonces, ahora, lo que sí le tengo que decir, que fue una sorpresa absoluta, no me imaginé nunca que iba a combatir contra Gran Bretaña. Eso les tengo que decir, que aunque uno es militar, hay cosas que se imagina y cosas que no se imaginan. Entonces fuimos viendo cómo se iba
endureciendo toda la parte diplomática que en ese entonces pasaba. Se acuerda que había problemas con Georgia, una ocupación todos los días. En ese entonces no había las redes de comunicación que hay ahora. Nosotros en Tandil teníamos nada más que 2 canales de televisión, entonces veíamos lo que iba pasando, cómo se iba endureciendo, y llegamos al 2 de abril y tuvimos la misma sorpresa que a lo mejor tuvo toda la gente de Argentina. Llegamos a la brigada y nos dijeron, se formamos, y nos dijeron, señores, la Argentina ha tomado las islas, listo. Y eso fue el 2 de abril. El 6 de abril desplegamos al sur. ¿Se sentían preparados en ese momento cuando les dijeron? Perdón, no le entendí, discúlpeme. No, sí, nos decía, los agarró por sorpresa, pero ¿estaban preparados? ¿Se sentían preparados? Bueno, vuelvo a repetir, y lo voy a repetir a lo largo de esta charla porque no me gustaría que la gente me malinterprete. Yo siempre hablo de la guerra de la Fuerza Aérea porque no tengo la autoridad moral, porque no soy oficial ni del Ejército ni Armada. La Fuerza Aérea en ese entonces estaba no preparada para combatir contra una potencia y en una batalla aeronaval. Fue la primera batalla aeronaval en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense los años que habían pasado. Pero la Fuerza Aérea en ese entonces sí estaba absolutamente entrenada y preparada, con todos sus pilotos, tanto de transporte, bombarderos, de combate, estaba perfectamente entrenada y capacitada, pero no para combatir contra una potencia. Hubo que adaptar nuestros conocimientos y nuestra preparación a 2 cosas. Primero, a combatir contra una potencia, y segundo, a una batalla aeronaval. ¿Tuvo la posibilidad de estar en las islas? No digo en la guerra en sí, sino después. No, es algo que no lo he hecho. Tengo gente, familiares de oficiales de Fuerza Aérea que perdieron la vida y que han ido en los distintos viajes que se han hecho, que ha salido siempre, donde, sobre todo con este último tiempo, donde se hubo un reconocimiento a las distintas, en el cementerio de Darwin. No lo he hecho, y es algo que lo estoy pensando en algún momento, pero es feo ir a un lugar que es argentino y tener que pedir una autorización con el pasaporte. No me termina de convencer. Y hace un rato hablabas justamente de, bueno, me imagino todo, cómo habrá sido todo, pero algo que no me gustaría saber bien, porque tanto para todos los ciudadanos argentinos era bastante confusa por cómo se terminó después, sabiendo al fin y al cabo cómo realmente iba la guerra, pero cómo era para ustedes, qué eran lo que ustedes sabían tanto de los dos lados, cómo iba progresando todo, cuál era lo que le iban diciendo ustedes. Bueno, no, a nosotros no hacía falta que nos dijeran nada. Desgraciadamente lo veíamos en directo. Hay que vivir. Yo creo que si en este momento, gracias a Dios que no, acépteme simplemente una metáfora, si hoy hubiera un conflicto, creo que con todas las redes sociales, imagínense que nosotros, lejos como estamos, diariamente estamos viendo lo que ocurre entre Ucrania y Rusia. ¿Me acepta esa? En ese entonces, año 82, y en Argentina no existían, en el mundo no existían redes sociales, vuelvo a repetir, no era muy difícil ver filmaciones, nada. Entonces, nosotros sí veíamos en directo lo que pasaba, y lo que ocurría era que estábamos combatiendo con la tercera flota del mundo, flota naval del mundo, donde estaba absolutamente equipada, donde nosotros diariamente salíamos. Al principio no perdíamos tantos aviones, pero a lo largo del conflicto, ya a partir, después que termina el desembarco, en lo que nosotros llamamos la batalla de San Carlos, que fue muy, muy importante, tal es así que los ingleses lo llamaron The Bomb Alley, o sea, el Valle de las Bombas, a todo lo que es el Canal San Carlos, donde ellos tuvieron inmensas pérdidas y nosotros, la Fuerza Aérea, también. Íbamos viendo que por más esfuerzos que hacíamos, lo nuestro era un esfuerzo que no tenía reposición. Si yo, jefe de escuadrilla, los últimos días salía en una escuadrilla que me acompañaba, yo jefe de escuadrilla, con 2, 3 aviones más, a lo mejor, desgraciadamente, en la misión perdía 1 o 2 pilotos. Bueno,
más importantes las vidas que los aviones, pero en la guerra valen tanto, acépteme, no es lo mismo, absolutamente no es lo mismo, pero es necesario también, no solamente tener pilotos, sino también tener aviones. Y bueno, nosotros no teníamos reposición y nosotros veíamos que hundíamos buques y al otro día había más buques. Todos sabemos que Inglaterra tuvo el apoyo de otras potencias, ¿no es cierto? Y de otros países muy cercanos. Entonces era difícil ver eso, no había ninguna duda lo que iba a ir a lo largo del conflicto, y ya después del desembarco en San Carlos, donde, ya le digo, fue muy dura, una batalla durísima entre el 21 y el 29 de mayo, fue durísimo, salir, hundir buques, pero al mismo tiempo perder gran cantidad de pilotos. Bueno, era algo ya difícil, porque las islas en las últimas misiones ya no sabíamos por dónde entrar y salir porque estaban ocupadas por las tropas inglesas, ¿no es cierto? O sea que para nosotros no necesitábamos que nos contara nadie. A lo mejor a lo largo de nuestro país es muy grande, y entonces las cosas que llegaban no eran precisamente las más exactas. También le tengo que decir una cosa, ya que usted me pregunta, y acépteme esto. Sí. Para mí y para nosotros, mi escuadrón estaba destinado en la isla de Tierra del Fuego, en Río Grande, en el aeropuerto de Río Grande. Es una base naval. Nosotros éramos de Fuerza Aérea, pero estábamos como una unidad alojada en la base aeronaval de Río Grande, porque estaba un poquito más cerca de Malvinas que el continente, y nuestros aviones no tenían reabastecimiento en vuelo y teníamos siempre un problema de combustible. Y era muy difícil para nosotros ir a una misión, haber tenido la fortuna de regresar con vida, pero haber perdido a lo mejor oficiales que eran nuestros alumnos, que habían estado toda la vida al lado nuestro, que conocíamos su familia, todo. Y en ese entonces en Río Grande se podía ver un canal de televisión y ver en la gente, me acuerdo, lo tengo muy grabado, el campeonato de fútbol en la Argentina no se suspendió. Y la gente, uno veía, yo tengo un cierto fanatismo por un club, el más importante de la Argentina, aunque ahora no estamos tan bien. Y era muy cómico y muy triste y tragicómico ir a tomar un café y ver el televisor donde la gente en la cancha por ahí gritaba un gol y por ahí gritaba Argentina o Malvinas. Entonces, gracias a Dios, como en un país tan extenso, y en esa época la guerra se vivió en el sur. La gente del sur sí vivió la guerra, las ciudades oscurecidas totalmente, ayudándonos permanentemente, pero gracias a Dios en las grandes ciudades no vivieron la guerra. No hay por qué vivir la guerra. Si uno puede no vivir la guerra, creo que es una fortuna. No sé si me ha comprendido. Sí, un alto, solamente por la duda de periodista deportivo que me llega. ¿De qué equipo es hincha? El más grande de la Argentina. Claro, yo puedo pensar un montón, pero ¿cuál es el más grande de la Argentina para usted? El Boca Junior, por supuesto. Ah, bueno, está bien. Dejémoslo ahí porque no estamos en un buen momento, dejémoslo ahí. Claro, no, como dijo, no estaban en un buen momento, vienen de ser campeones, es cierto que pasa lo del cambio de técnico, pero bueno, no creo que sea tan mal momento. Vuelvo a la entrevista, y se me venía a la cabeza cuando contaba lo de los vuelos, bueno, lo del el bombardeo a los buques. ¿Cómo era subirse a un avión todos los días y saber que tal vez no volvía? Bueno, no quiero ser reiterativo, pero por eso digo que yo hablo de la Fuerza Aérea donde todos éramos profesionales. Sí. O sea, yo en ese entonces era capitán. Ese grado vendría a ser la cima de la parte operativa de un piloto de combate. Sí. Siempre hemos visto películas, últimamente hay muchas películas de pilotos de combate que vienen de todos lados, y usted ve que el piloto de combate en el mundo, más o menos hasta los 40 años, es desde los 20 a los 40 es la vida útil del piloto de combate. Después ya está en un nivel del Estado Mayor o como jefe de escuadrones, pero entonces capitán, como jefe de escuadrilla, y yo era instructor de vuelo además de mirar, era el sumum de mi vida operativa. Entonces, para
nosotros, que estábamos muy bien entrenados, subir al avión no era algo, y además en el sur habíamos volado mucho. Después del 78 la Fuerza Aérea operó muchísimo en el sur, pero en una guerra es distinto. Y le tengo que decir, la primera misión, hay una diferencia. En la primera misión uno no tiene ninguna experiencia de guerra y a lo mejor la pasa sin tener ninguna sensación rara. Es todo nuevo lo que va a ocurrir. Ese 1 de mayo, que es el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, fue algo realmente que pasó rápido y que después empezamos a poner dentro de nuestro cerebro y ver lo que había pasado. Ya se habían perdido gente, ya habíamos combatido contra los Harrier, ya habíamos visto que esto iba a ser una cosa muy compleja. Entonces, a partir de ese momento, cada misión que uno salía, sabía absolutamente el riesgo que tenía. El riesgo que tenía era cruzar el océano, que ya de por sí, con un avión de un solo motor, el Mirage, un motor, sin reabastecimiento en vuelo, ya era una cosa que nunca se nos había ocurrido que íbamos a operar en Malvinas. Eran 45 minutos de cruzar el océano y no tener ningún problema. Después venía el cruce de las islas rasante a 900 kilómetros por hora, que era otro riesgo porque teníamos que tratar de que no nos derribaran los misiles de los buques ni los misiles de los Sea Harrier. Atacar el buque, salir del buque con éxito y tener el combustible para cruzar de nuevo el océano y aterrizar en la base, siempre con la luz de reserva prendida, que a lo mejor es un número que para otra gente le resulta inmenso. La luz de reserva en el Mirage se prende a los 600 litros. A los 600 litros en el Mirage quedaban 8 minutos de vuelo. 8 minutos de vuelo, o sea, o llegaba o me tenía que eyectar en el mar. Y en el mar no había nadie, ningún barco, nada que nos pudiera rescatar. O sea, si uno se eyectaba, sabía que se moría por el agua helada. Entonces, cada vuelo sabíamos perfectamente el riesgo que teníamos. Pero yo le tengo que decir mi caso, porque cada uno sabrá. En mi caso, yo estaba convencido. Después de la guerra hubo gente que dijo los pilotos argentinos eran kamikaze. Yo le puedo asegurar que no conocí ningún piloto argentino que fuera kamikaze. Todos los que yo conocí, y me incluyo, queríamos ir, atacar y volver. Y porque yo tenía mi familia y yo quería seguir, y mire la fortuna que tengo, que 41 años después estoy hablando de algo tan duro, tan difícil, tan tremendo como una guerra. Pero entonces cada misión era muy compleja y las últimas misiones yo estuve desde el primer día hasta el último y operé hasta el último día, y le tengo que decir que ya en las últimas misiones uno sabía que tenía muchísimas más posibilidades de no volver que de volver. Pero así todo, yo por lo menos me aferraba siempre, y se lo decía a mis mecánicos, no se preocupen que yo vuelvo. Es lo que el ser humano, si uno está convencido de que sabe lo que hace y que es su profesión, está convencido que hay que hacerlo y que lo tiene que hacer y que lo tiene que hacer bien. Lo cual no quiere decir que no se sienta temor. En todas las misiones el piloto tenía temor por los riesgos que corría, pero usted sabe la diferencia entre temor y pánico. Temor es algo que uno puede dominar, el pánico es cuando uno no domina el temor. Entonces uno tenía la conciencia de la misión compleja que iba a hacer, pero sabía que iba a realizarla profesionalmente. Si después salía con vida o no, bueno, Dios era el que sabía, no uno, ¿ok? Y vos sabés que te quería retrotraer un cachito de lo que habías hablado antes, en donde decías que obviamente sabíamos que Inglaterra tenía la ayuda de otras potencias. ¿En algún momento ustedes pensaron o vieron la posibilidad de que tuviera Argentina la ayuda de algún otro país? O por lo menos que alguien interceda por un tema de que también es territorio marítimo argentino en las islas. Ustedes saben, en ese entonces se habló mucho del TIAR. El TIAR no entró en vigencia porque Estados Unidos no aceptó la entrada en vigencia del TIAR, por lo tanto eso ya quedó al margen. Y sí, voy a recalcar, y porque después también hubo algunas confusiones, el país que realmente de América nos ayudó desde el primer día hasta el último fue el Perú. La Fuerza Aérea de Perú
estuvo siempre tratando de ver si necesitábamos algo. Y le tengo que decir que algo que se ha escrito mucho, pero a veces se ha tergiversado algún tema. Cuando ya fuimos perdiendo a lo largo en junio, primeros días de junio, fines de mayo, primeros días de junio, después de que termina la batalla de San Carlos y ya las tropas inglesas estaban avanzando en las islas, habíamos perdido muchos aviones, los ingleses también habían sufrido innumerable cantidad de averías en los buques, había 7, 8 buques hundidos, era duro para las dos partes. Y entonces Perú se contacta, por supuesto no con nosotros que estábamos en el sur, pero a través de los estados mayores, del jefe de Estado Mayor de la Fuerza. La Fuerza Aérea del Perú ofrece entregar aviones Mirage peruanos, aviones Mirage franceses que eran similares a los nuestros. El Mirage 3 tenía pequeñas variaciones, el nuestro era israelí, el de ellos era el M3 francés, pero todos el mismo Mirage. Entonces la Fuerza Aérea acepta y llegan a la Argentina el 10-11 de junio, 10 aviones Mirage peruanos que aterrizan en la base de Tandil y vienen apoyados con un C-130. Los pilotos de Perú, yo no estaba en la base nuestra, estábamos desplegados, pero los pilotos llegaron, saludaron a los pocos oficiales que habían quedado en la base, dejaron los aviones e inmediatamente subieron al C-130 peruano y regresaron a su país. Esos aviones nunca pudieron entrar en conflicto porque la guerra desgraciadamente terminó el 14 de junio, la rendición. Estos aviones llegaron el 10, el 11, no hubo tiempo material de que entraran. Después ya quedaron de dotación en la Fuerza Aérea, fueron desplegados a una base de Mendoza y después estuvieron en el sur, pero sí, Perú ayudó con unos misiles que también llegaron a último momento, con tanques de combustible que nos faltaban para los Mirage, y con esos aviones que fueron entregados a la Fuerza Aérea, pero que no pudieron entrar en combate, lo cual no quiere decir que nuestro agradecimiento permanente con la Fuerza Aérea peruana y con Perú no sea un motivo de orgullo para nosotros y nuestra relación con el Perú. Horacio, le hago la última y ya le agradecemos por el tiempo que nos ha brindado. ¿Qué fue lo más duro que le tocó vivir después de la guerra? Buena pregunta. Tantas cosas fueron duras después de la guerra. Tal vez, no sé si será la más dura, pero sí es muy difícil. Había oficiales que fueron desplegados. En mi caso yo tengo 2 hijos, en ese entonces tenían entre 8 y 3 años, entonces yo ya los había visto y los pude volver a ver y ahora ya son muy grandes. Pero hubo oficiales más jóvenes que yo, alumnos míos, primeros tenientes, que fueron a la guerra cuando la mujer estaba embarazada y no volvieron. Entonces cuando yo volví y ver a esos chicos que eran bebés en ese momento y a la viuda y ver crecer después ese hijo que nunca conoció a su padre y que sí tiene el orgullo, la mayoría o todos los que conozco, el orgullo de lo que hizo su padre, eso es realmente muy duro, porque esa gente que falleció, que son los únicos héroes, esos son los héroes. Yo siempre digo, héroe es el que murió. Nosotros hicimos lo que había que hacer y tenemos la fortuna, gracias a Dios, de estar con vida. Pero ver crecer esos hijos y que uno les cuenta siempre lo que hizo el padre y ellos siempre nos preguntan. El año pasado en Tandil hubo ceremonias muy grandes por los 40 años y fueron todos los hijos de la gente que había caído del escuadrón nuestro y uno ya los ve grandes y con ese orgullo y respeto por lo que hizo el padre, pero es muy duro para nosotros ver eso. No sé si me interpreto. Sí, fue muy claro. Horacio, muchísimas gracias por el contacto. Al contrario, gracias por acordarse siempre de Malvinas, que es lo que nunca nos tenemos que olvidar de la gente, vuelvo a repetir, que quedó en Malvinas. Un gusto y que tengan ustedes muy buenas tardes.
Imposible olvidarnos de Malvinas. El brigadier Horacio Mir González al aire en Con Dos de Azúcar.